La verdadera historia de la laguna del Naindari. Agradecimientos y felicitaciones especiales al Dr. Jesús E. Noriega Vega, autor de tan increíble y plausible artículo, y también al licenciado Álvaro Obregón Ortiz por hacerla del dominio público en Facebook del histórico Cajeme, ya que ello permite que mayor número de personas estén enteradas de tan trascendental información, ya que es una verdad sorprendente la historia poco conocida de los orígenes de este hermoso lugar del sur de Sonora, Ciudad Obregón. Esta ciudad creció a ritmo estratosférico, se convirtió en el motor y centro rector de la economía de Sonora y en algún momento de su historia llegó a tener más habitantes que Hermosillo. Fue por esas fechas que se habló de cambiar a Cajeme, la sede de la capital. Referencia anecdótica que aún hoy irrita el melindroso regionalismo y el orgullo de uno que otro hermosillense. Bueno, la superficie cultivada y la producción agrícola se multiplicaron con la construcción cada 10 años de una presa en el cauce del río Yaqui. La angostura en 1941, el ovillache en 1953, el novillo en 1963. Los datos sobre la historia remota de la laguna del Naindari son escasos, diríase insólitos, pues las referencias anteriores a 1900 que aluden a la laguna del Naindari de plano son imprecisas, las descripciones que se esfuman en la bruma de las vaguedades imaginarias de viejos relatos en las argumentaciones literarias de los historiadores. La realidad es que el solar, que lleva el nombre de la laguna del Naindari, a fines del siglo XIX y principios del XX, durante la temporada de lluvias, los pescadores de la región iban a pescar, vaya la redundancia, y se concentraban también hatos de ganados en las celebraciones conocidas como corridas, en las cuales los vaqueros erraban, curaban bestias de engorda y carga, pernoctando en campamentos alrededor de los humedales que formaban las avenidas pluviales. Hato ganadero cruzando el río Yaqui. Los ganaderos mantenían interés por las tierras bajas y anegadizas porque, aparte de los charcos entre los ralos follajes de la flora, hallaban sombras para establecer los cerraderos temporaleros, en los que marcaban reses, caballos, ganado mular, así como burros, que por esos tiempos, junto a los bueyes, eran bestias cotizadas e infaltables en las faenas de los ranchos o las labores. De julio a septiembre, el embalse natural de poca profundidad almacenaba las aguas que en los tiempos de lluvias escurrían desde el Zaperoa, la formación montañosa que queda al oriente de Ciudad Obregón. Si bien al principio los lugareños conocían estos rumbos con las simples alusiones de los bajíos o el Bacerán, poco a poco los humedales adquirieron el nombre de Naindari, la castellanización de la voz yaqui Nanay, que significa fogatas y que fuera de expresión con lo que se refería a esos rumbos de los yaquis merodeadores por los que las lumbradas de los vaqueros que encendían y podían divisarse a lo lejos. En la temporada de mayor embalse de las aguas vertientes en la laguna había abundantes bandadas de aves autóctonas como las palomas pitaleras, los chanates, las tortolitas y los gorriones, y año con año recalaban especies migratorias como patos, garzas, cigüeñas, pichihuilas, por los que el paraje fue un cotizado centro de reunión para muchos cazadores aficionados. En sus aguas también proliferaron sapos, ranas, pececillos e incontables culebras con las que se asustaban o divertían los inocentes lugareños de esos tiempos. Y entre la fauna sobresalían las densas nubes de zancudos y jejenes que provocaban persistentes molestias a los visitantes, ahuyentando incluso a los más decididos exploradores. En los meses de estiaje, cuando las aguas de la laguna daban paso a apenas charcos lodosos o a tierras agrietadas y terrones resecos en las orillas, crecían los guacaporos, el iztafiate, la malva, los guajes, los vainoros, los sibiris, las breas, mezquites, mezquitillos y un que otro palofierro. La vegetación autóctona, la temporalera y la perenne, que es típica de los valles sonorenses. Algunos cronistas aseguran, incluso lo consignan en narraciones, que en los márgenes y el lecho del vaso lacustre se cultivaba arroz, aunque realmente no hay razones concluyentes para asegurar que los agricultores de la época sembraran el cereal, y es poco probable que aconteciera. El hecho es que no está comprobada la labranza de arroz o de otra especie, pues las avenidas de las aguas broncas
inundaban en forma súbita las tierras, los ondables que no podían controlarse, y la poca o nula vigilancia de los andurriales dan poca credibilidad a la versión del cultivo del cereal. Salvo la leña de la flora chaparra y los acatales para el ganado, es poco probable que alguien emprendiera cualquier cultivo controlado entre los matorrales. Es más, en esos tiempos ni siquiera había rastros de los laureles de la India, que hace décadas crecen majestuosos y adornan la laguna y ofrecen sus sombras protectoras a los visitantes. Esos árboles empezaron a conocerse en estas latitudes en la época postrevolucionaria. Pues fueron los indios yaquis quienes los trajeron de la península de Yucatán al regreso del destierro. A ello deben estos árboles el festivo nombre de yucatecos, con los que los habitantes del sur de Sonora los conocemos, que sin dificultad se ambientaron al clima extremoso de la región. Aunque solo se dispone de testimonios orales, la gente de antes aseguraba que durante las travesías de José María Leiva Pérez, Cajeme, en campaña por hermanar el Yaqui y el Mayo, ranchaban en las inmediaciones del Remanso, donde además refrescaba las cabalgaduras. Se notan los aires de leyenda y nostalgia en esta versión, y es poco probable que sucediera, pues en las cercanías están las riberas del río Yaqui, donde acampar tenía otras ventajas. A mediados de los 20 del siglo pasado, tras cumplir el mandato en la presidencia de la República, mi general Álvaro Obregón se enfrascó en diversas empresas. Para las actividades agropecuarias, Obregón construyó la hacienda de El Nainari, al oriente del estanque, y abrió el cultivo centenares de hectáreas. Andando al tiempo, mandó dragar el lecho de la laguna para contener las avenidas de las lluvias y almacenar las demasías. De tal suerte que uno de los bordos del canal principal, construido por la compañía Richardson, tuerce en arco cerrado en el punto que linda más o menos con una treintena de metros con la orilla noroeste del rústico vaso lacustre. El general Obregón abrió un zanjón que conectó rústicamente el embalse con el canal principal, hoy canal bajo, con lo que consiguió colectar reservas constantes de agua sin que con ello pretendiera crearse obras de irrigación. Los primeros habitantes de la nueva población se asentaron en torno a la estación del ferrocarril, aquellos llanos de Cajeme, al oriente de lo que hoy es la zona urbana de Ciudad Obregón, lo que obligaba a los paseantes a realizar caminatas de jornales enteros para la ida y la vuelta de 8 kilómetros que medían del plano oriente al estanque. Año tras año, mis amigos, los escurrimientos pluviales inundaban los baldíos del naciente asentamiento humano, que con el tiempo se convertiría en Ciudad Obregón. Uno de los arroyos nacía un poco al norte del paso desnivel de lo que hoy es la calle No Reelección. Descendía hasta la calle Veracruz, y siempre en pendiente el arroyuelo se bifurcaba en dos ramales, uno que torcía por la calle Galeana y el otro corría por la calle Zaragoza, y otro meandro que iba por las Zacatecas hasta la Niños Héroes y la 6 de abril, donde corría con toda libertad por las bajuras. El agua escurría libremente a los llanos que se abrían al oriente hasta resbalarse en los hondales que en conjunto formaban lo que hoy es el Parque Ostimuri y la laguna del Nainari. Como aparentemente los terrenos anegados y las inmediaciones no tenían dueño, la gente aprovechaba para acudir sin restricciones a pescar, a cazar aves y pasearse en rústicas embarcaciones sin más trámite que hacer el recorrido.